hoy compartirles una palabra que ha traído mucho conflicto en la mente de los cristianos, y es el cómo vivir una realidad en el espíritu cuando tenemos tantas debilidades en nuestra carne. Es necesario entonces conocer los designios de la carne. La Biblia de hecho habla de dos personalidades en el creyente y la señala como el viejo hombre y el nuevo hombre. En el libro de los Efesios, el capítulo 4, verso 22, está escrito: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, corrompido con los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miremos bien algunas cosas. La Escritura está hablando de una pasada manera de vivir antes de conocer la verdad de Dios, donde el hombre estaba viviendo bajo la influencia, bajo el gobierno de la naturaleza carnal, al cual la Escritura llama el viejo hombre. Ahora, cuando el cristiano es alumbrado su entendimiento, porque en Cristo se ve como nueva criatura, entonces tiene una vida nueva, la cual la Escritura llama el nuevo hombre creado según Dios, que es en justicia y santidad de la verdad. Dice que el viejo hombre está viciado con deseos engañosos y el nuevo está revestido de Cristo. Hay un momento entonces en la vida del cristiano cuando se tiene que partir la historia de su vida. Antes de verdaderamente entrar en obediencia a Dios en su palabra, el hombre vive una vida dictada por sus designios y por su carne natural que está viciada, con deseos engañosos, corrupta de mente y con malos deseos y caminos en su vida. Pero una vez que está en Cristo se abre un nuevo camino, que es el camino de la fe y el camino de la santidad. Pero aquí hay algo importante que tiene que la Escritura hacernos claridad. Primero, nosotros somos un espíritu que está revestido de un cuerpo de carne, pero este cuerpo de carne está viciado con debilidades, flaquezas y concupiscencias. Ahora, tu espíritu fue hecho perfecto en Cristo. Ahora, todo depende con qué tú te identificas, si con tu carne o con tu espíritu. Porque si te identificas con tu carne, entonces te estás identificando con debilidades, con flaquezas, con corrupción, con anomalías en su vida, y se ve que no llega, que no califica y se considera finalmente un pecador. Pero si se identifica con la verdadera identidad que es el espíritu, el ángel que emanó de Dios y que está dentro del cuerpo, al cual Dios lo hizo perfecto para siempre y en el cual Dios puso todo su bien y con el cual Dios se comunica y establece comunión, entonces tú vas a verte en espíritu perfecto, completo, salvo y santo para siempre. Si usted no sabe esto, entonces se va a poner a luchar contra su cuerpo carnal y se tornará un religioso a la larga, porque entonces con tus ojos naturales vas a mirar tu estado pecaminoso carnal que hay en tu vida y entonces te inventas todas las formas religiosas para gobernar la carne, pensando que si maltratas tu cuerpo pecaminoso lo puedes llevar a conversión, a santificación y a santidad. Pero la Biblia dice que el cuerpo, el viejo hombre, está viciado. No dice que estuvo viciado, sino que está viciado y seguirá viciado porque el mal está en nuestra carne. La Biblia dice que Dios condenó el pecado en la carne, no dice que lo sacó. Entonces, cuando el creyente no entiende esto, intenta sacar el pecado de su carne, el mal que está en su carne, y se torna religioso.
Y en su estado religioso entonces comienza a hacer sacrificios, a hacer penitencias, duro trato del cuerpo, pone su cuerpo a sacrificios duros de subir a un lugar de rodillas, azotarse, flagelarse, poner el cuerpo a aguantar hambre, a cambiarle vestimentas, a cambiarle comida, en fin, a maltratar el cuerpo pensando que puede llevar el cuerpo a una santidad. Pero el mal seguirá en tu carne. El cuerpo está contaminado. El apóstol Pablo nos dice esto en Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, dice él, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ven ustedes el conflicto? Cuando tú miras el capítulo 7 del libro de los Romanos, usted lo que está viendo es a un hombre que se identifica con el cuerpo de carne y lo que ve es pecado y lo que ve es maldad y lo que ve es imposibilidad para servir a Dios. Pero cuando llega al capítulo 8, entonces usted se da cuenta de un hombre que mira su vida en el Espíritu por la cual puede vivir. Todo depende de entender estas verdades y con qué identidad nosotros nos identificamos. El cuerpo seguirá siendo viciado y engañoso. El pecado estará en él, porque Dios condenó el pecado en la carne, no lo quitó. Dios lo que quitó fue el pecado y la mancha de tu espíritu y te hizo perfecto para siempre. Entonces podemos decir, somos perfectos con un espíritu perfecto, habitando en un cuerpo inmundo y con debilidades y flaquezas. Hay que aceptar esa realidad de nuestra vida. Mire bien lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Dice la Escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Note bien una cosa interesante. Cristo bajó a la misma condición del hombre, cuerpo humano, y viviendo bajo las debilidades de la carne y las limitaciones de la carne. Pero Él bajó allí para identificarse con el hombre y redimir al hombre, sacarlo de esa posición, de esa manera de pensar y de actuar, a fin de que el hombre recibiera la capacidad, recibiera la autoridad, el derecho de vivir como hijo de Dios, como santo y perfecto, aún viviendo en un cuerpo pecaminoso carnal. El cuerpo siempre se opondrá a las verdades de Dios. Siempre usted va a encontrar la oposición del cuerpo. No es el diablo, no son los demonios, es las concupiscencias, el mal que está en tu carne, lo que se opone a que usted le sirva a Dios. Mire lo que dice la Escritura, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que la Escritura dice allá en el libro de Juan capítulo 4, verso 24, que Dios vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu, no en carne, porque los designios de la carne son enemistad con Dios. La carne nunca estará en armonía con Dios, porque hay un mal en ella que siempre está inclinado hacia lo contrario de lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que muestra la palabra? Y aunque quisiera hacerlo, dice, no pueden. Esa es la tristeza que sufren y la decepción muchos cristianos, que después de que han sometido el cuerpo a grandes sacrificios, 30 días, 40 días de ayuno, sometiendo el cuerpo, cuando se levantan de allí y comienzan a tener un poquito de convalecencia, vuelven los malos pensamientos, las malas ideas, los malos deseos, ven la concupiscencia de los ojos, ven el engaño de su carne y se preguntan, pero ¿cómo es posible? 40 días los tuve sometido y este sigue igual. Es que usted no podrá convertir la carne.
Usted no podrá santificar la carne. El mal está en la carne porque Dios condenó el pecado en la carne. Y la Biblia dice, no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y si usted quiere vivir una vida santa y perfecta, identificándose con carne, usted no va a poder agradar a Dios nunca, porque la carne no agrada a Dios. Es un engaño, es un tiempo perdido tratar de convertir la carne pecaminosa con religión a Dios. El ejercicio corporal, dice el libro de Colosenses capítulo 2, no es provechoso. ¿Y por qué no es provechoso? Porque dice la Escritura de esta manera, verso 21, tales cosas como no uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría religiosa, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso es lo que dice la palabra. ¿Para qué entonces sacrificas, flagelas o metes en ayuno y abstinencia tu cuerpo si eso no tiene ningún valor contra los apetitos o concupiscencias de tu carne? El cuerpo no puede ser perfeccionado a la santidad de Dios. Puedes bautizarlo 30,000 veces y el cuerpo seguirá con el pecado sobre su vida. Puedes ayunar todo lo que quiera y el cuerpo seguirá pecaminoso. Por eso la palabra dice, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Lo que podemos es sujetar la carne para que no se desboque ni nos gobierne, y que implantemos el gobierno del Espíritu por la palabra en nuestras vidas. Y entonces sí empezamos a ver que se cumple aquella palabra de que somos adoradores de Dios en espíritu y en verdad, porque en tu carne no hay provisión para agradar a Dios y servirle. Toda la provisión está en tu espíritu. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque aunque quiera hacerlo, no puedo hacerlo. En tu carne nunca jamás podrá. En tu espíritu puedes agradar a Dios. Debe de ser un creyente, un cristiano, un hijo de Dios que le sirve a Dios en tu espíritu, porque todo el bien de Dios está en tu espíritu. En Él es que Dios habita y con Él es que se comunica. Por eso cuando usted tiene esta revelación en su vida, la Escritura dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, a nadie. Porque es que en la carne no se puede conocer a la gente, porque la gente en carne es pecadora. Porque en la carne está el pecado, está el mal, está la concupiscencia, los malos deseos, los malos pensamientos y las malas actitudes. Y si tú tratas de vivir la vida cristiana en tu carne, vas a fracasar, te vas a cansar y te vas a ir de la iglesia, vas a tirar la Biblia, vas a perder la fe, porque en tu carne no puedes buscar a Dios. Ahora, cuando quitas tus ojos de tu carne propia y de la carne de sus semejantes, y empiezas a tener los ojos abiertos para conocer el Espíritu, el ángel que Dios perfeccionó, tú vas a ver gente alrededor tuyo bendecida, vas a ver gente que son ángeles de Dios, espíritus de Dios hechos perfectos para siempre, y entonces usted puede tener comunión con Dios y comunión con la gente, porque la carne no será el aspecto intermedio que va a impedir que usted tenga comunión con ellos. Mis amados, estos ojos abiertos son los que Dios nos abre para que veamos que los designios de la carne son una cosa, pero el privilegio de vivir en el Espíritu es otra cosa. Los invito a que oren a Dios, porque se les abran los ojos del entendimiento y comprendan estas verdades del Espíritu para que sean felices en la vida cristiana. Bendecidos con toda bendición.